Con cada palabra sellas tu destino, literalmente. En el vídeo de hoy te voy a mostrar la importancia de saber hablar correctamente, de expresarte con claridad y de la forma adecuada en cada contexto. Vamos a analizar la importancia del adecuado discurso en 5 niveles de profundidad diferentes. Un poco en plan el típico iceberg de YouTube. Empezamos. Hablar. Es una acción tan cotidiana que rara vez pensamos en ella como una habilidad. Abrimos la boca y dejamos que las palabras fluyan, a menudo sin considerar su impacto. Sin embargo, cada palabra que pronunciamos lleva consigo un significado más allá de su definición. Construye una imagen de quiénes somos. Nuestras palabras nos definen y son una parte importante de la forma en que la gente nos percibe. Hablar bien no solo es una cuestión de educación o etiqueta, es una herramienta fundamental para construir relaciones, transmitir ideas y, en última instancia, mostrarnos al mundo. Pero ¿qué significa realmente hablar bien? Algunos podrían pensar que se trata de evitar errores gramaticales o de usar un vocabulario complejo. Aunque estas cosas pueden ayudar, hablar bien es mucho más profundo. Es saber cuándo callar, cómo modular el tono de voz y cómo estructurar un mensaje para que realmente llegue a su destinatario. Es ser capaz de reconocer el contexto y la situación para utilizar la forma de expresión más adecuada. Imagina por un momento que estás asistiendo a una conferencia. Dos ponentes presentan el mismo tema, con la misma información y argumentos similares. Sin embargo, mientras uno utiliza un lenguaje claro, conciso y apasionado, el otro tropieza con muletillas, expresiones vagas y un tono monótono. ¿A quién recordarías? La respuesta es obvia. Hablar bien no solo transmite información, transmite confianza, autoridad y carisma. Numerosos estudios han demostrado que las personas que se expresan con claridad son percibidas como más inteligentes, como más competentes, independientemente de su nivel real de conocimiento. Esto ocurre porque el lenguaje es la primera herramienta que utilizamos para evaluar a los demás. Cuando alguien habla con seguridad y fluidez, nuestro cerebro tiende a asociar esas cualidades con otras habilidades, incluso si no tenemos evidencia directa de ellas. En un mundo donde la comunicación digital domina, hablar bien se ha convertido en un arte casi olvidado. Las redes sociales nos han acostumbrado a mensajes cortos y apresurados, donde la precisión del lenguaje muchas veces se sacrifica por la inmediatez. Yo mismo en ocasiones me veo limitado en mis vídeos por esa necesidad de no aburriros, por esa necesidad constante de dinamismo, hasta el punto de que a veces me cuesta dejar que el mensaje respire un poco, hacerlo yo con él. Sin embargo, en la vida real, la forma en que hablamos sigue siendo crucial. En una entrevista de trabajo, una presentación en público o incluso una conversación con un amigo cercano, la manera en que usamos el lenguaje puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. No es lo mismo declararte a la chica que te gusta de una forma ocurrente, divertida o romántica que decirle: Ese es el nivel 1. La capacidad de expresión oral es fundamental para crear la impresión que deseas en la gente de tu alrededor, para mejorar tu vida laboral y académica, para entablar mejores relaciones en general y para hacerte ver como una persona más interesante, educada y respetable. De nuevo, quiero hacer énfasis en que no debes parecer un diccionario andante en todos los contextos, cosa de lo que yo mismo peco a veces. Hay que adaptarse al vocabulario del receptor y a la situación. Pasamos tanto tiempo preocupados en cómo nos vemos, en la ropa que llevamos, que se nos olvida que nuestro vocabulario, tono de voz y labia son igual de importantes para dejar una buena impresión. E igual que te vistes de formas distintas para ir a una boda y para salir a correr, también es conveniente amoldar el lenguaje a las distintas situaciones. Nivel 2. Importancia para la humanidad. El siguiente nivel lo encontramos cuando nos damos cuenta de que debemos nuestra misma existencia a la capacidad de hablar. Es más, el habla es la habilidad más poderosa del ser humano y es el gran secreto detrás de nuestro éxito como especie. El lenguaje nos permitió transmitir el conocimiento generación tras generación, compartir ideas entre individuos, pueblos y culturas, hasta convertirnos en la especie más poderosa sobre la faz de la Tierra, con la posible excepción del mosquito. La transmisión oral del conocimiento y, más tarde, su transmisión escrita es lo que nos ha permitido pasar de vivir en cuevas y ser nómadas a tener electricidad en casa.
El progreso requiere de conocimientos complejos que necesitan ser explicados con precisión. Parece haber una correlación entre la sofisticación del lenguaje y la velocidad en el desarrollo de diferentes culturas a lo largo de la historia. Es decir, que no basta con que haya un lenguaje primitivo y funcional. Es importante ser capaz de plasmar las ideas con precisión. Imagina un mundo sin palabras, un lugar donde nuestras ideas y emociones quedarán atrapadas en nuestra mente, sin escape, sin conexión. ¿Y si te dijera que ese es el caso, hasta cierto punto, para un buen número de personas? Por más que el ser humano haya pasado por un largo proceso de alfabetización, buena parte de las personas adultas del siglo XXI siguen teniendo problemas para expresarse adecuadamente, hacerse entender al transmitir ideas complejas y ser claros en sus discursos. Pues con este segundo nivel de importancia queda de manifiesto el hecho de que esto no solo supone menor capacidad de crecimiento personal y laboral, y menor capacidad para entablar relaciones de calidad, sino que encima supone pasar por alto una de las características definitorias de nuestra especie y de su éxito. Un ejemplo más de lo poco que valoramos nuestra educación, ahora que accedemos a ella tan fácilmente. Nivel 3. Importancia en nuestra percepción del mundo. Hablar correctamente no solo influye en cómo los demás nos ven, sino también en cómo percibimos el mundo que nos rodea. Nuestro lenguaje moldea nuestra percepción de la realidad, ya que es a través de las palabras como interpretamos, clasificamos y damos sentido a todo lo que experimentamos. Por ejemplo, diferentes culturas tienen palabras únicas para describir conceptos o emociones que otras no pueden expresar de la misma forma. El término japonés, wabi-sabi, que captura la belleza de lo imperfecto y lo efímero, no tiene un equivalente directo en español. Sin embargo, para los hablantes de japonés, esa palabra proporciona una lente específica para observar el mundo. Si no puedes nombrar algo, es mucho más difícil identificarlo o reflexionar sobre ello. Esto va más allá de las emociones o los conceptos abstractos. Incluso en áreas como la ciencia, la tecnología o la filosofía, el lenguaje que utilizamos determina los límites de lo que podemos pensar. Las palabras nos permiten construir marcos mentales y teorías, mientras al mismo tiempo esas palabras pueden restringirnos si no las usamos con precisión. Si nuestro lenguaje es pobre, nuestra visión del mundo será limitada. La riqueza del vocabulario, la claridad del discurso y la capacidad para articular ideas complejas no son solo herramientas de comunicación, son herramientas cognitivas. Mejorar nuestra forma de hablar es mejorar nuestra forma de pensar, de sentir y de entender lo que nos rodea. Pero además, el discurso interno es literalmente la historia de nuestra vida. La forma en que percibimos nuestras vivencias depende de cómo nos las contamos. Es por eso que se ha probado que una de las mejores formas de afrontar los traumas es escribirlos de la forma más detallada posible. Es por eso que hablar las cosas con alguien de confianza puede lograr que nos sintamos mejor. Es por eso que a veces cuando le cuentas un problema a alguien, la solución aparece de repente. Las palabras son las portadoras de nuestro autoconcepto, del mismo ser. Los seres humanos somos seres conceptuales y de forma natural asociamos palabras a esos conceptos. De verdad que no puedo deciroslo bastante lo importante que es escribir, leer, pensar, hablar con claridad, a la hora de conocer quién eres y a la hora de comprender por qué sientes lo que sientes, por qué la gente actúa como actúa y por qué reaccionas como reaccionas al mundo que te rodea. Nivel 4. El poder de influir en sistemas complejos. En este nivel, el lenguaje trasciende la esfera personal y cultural para convertirse en una herramienta de influencia en sistemas sociales, políticos y económicos. Los líderes, los activistas y los pensadores que han cambiado el curso de la historia lo han hecho, en gran medida, a través de su capacidad para hablar y escribir de manera persuasiva. Un discurso poderoso puede movilizar millones de personas, cambiar leyes e incluso iniciar revoluciones. Los ejemplos son muchos, desde Adolf Hitler hasta Jesucristo. Todos los grandes líderes de la historia han necesitado una oratoria brutal. Sus palabras no fueron solo una descripción de un deseo, fueron la llamada a la acción, un cambio tangible en la estructura social. El lenguaje también es clave en la economía y la política. Las narrativas que construyen los líderes moldean mercados, políticas públicas y conflictos internacionales. Algo tan aparentemente abstracto como la confianza en el sistema financiero depende de las palabras que usan los gobernantes y economistas. Por ejemplo, una mala elección de palabras en un comunicado oficial puede desestabilizar mercados enteros. Hablar correctamente en este contexto no es solo una cuestión de claridad, sino de estrategia. Usar el lenguaje como una herramienta para mover estructuras complejas y construir un impacto duradero.
Así, si tú mismo eres una persona que domina el lenguaje, te conviertes en alguien menos manipulable. La única libertad a la que podemos aspirar la encontramos a partir del lenguaje, del conocimiento y de la capacidad de síntesis y análisis, especialmente en el mundo de la información. ¿Qué decimos y cómo lo decimos? La forma en que interpretamos la información que nos llega pueden cambiar el mundo que nos rodea de una forma tangible y en una escala enorme. Nivel 5. El lenguaje como constructor de la realidad. Hablar correctamente no solo afecta nuestra percepción del mundo, nivel 3, sino que literalmente lo construye. Desde un punto de vista epistemológico, el lenguaje es la herramienta fundamental con la que interpretamos y damos sentido a todo lo que existe. Sin las palabras, el mundo sería un caos inarticulado. Con ellas creamos categorías, patrones y conceptos que nos permiten habitarlo. La forma en que hablamos no solo refleja cómo entendemos el mundo, sino que define los límites de lo que podemos conocer y conceptualizar. Dominar el lenguaje correctamente no es solo un acto comunicativo, sino un acto de creación. Cambia cómo experimentamos la realidad y nos permite interactuar con ella de forma más profunda y significativa. La palabra imaginación describe un concepto intangible que en realidad no tiene presencia en el universo material. Al crear esta palabra, ese concepto, ha surgido algo que no existiría si los seres humanos no existieran. Hay ejemplos aún más complejos. La palabra tiempo debería referirse a una realidad material, a una característica del mundo que nos rodea. Es decir, todos vemos el paso del tiempo. Sin embargo, desde un punto de vista físico, es complicado definir y comprender qué es el tiempo exactamente. Una dimensión, un parámetro. Definitivamente no es eso a lo que nos referimos cuando hablamos del tiempo en nuestro día a día. Y si el tiempo no es más que una ilusión de nuestra mente, que busca ordenar sucesos para poder interpretar la realidad. Al final, el nivel 5 nos muestra que hablar correctamente es mucho más que una habilidad de comunicación. Es un acto transformador que nos permite interpretar, redefinir y recrear la realidad constantemente. Así que, si eliges tus palabras sabiamente, literalmente estás eligiendo en el mundo en el que quieres vivir. Tu lenguaje, tus palabras, no solo sellan tu destino, lo crean. Evidentemente, este nivel 5 está más cogido con pinzas, es más abstracto y está mucho más sujeto a interpretación, pero sí que creo que la palabra es el arma más poderosa que existe en el mundo actual. Más vale que afilemos nuestras lenguas y nuestro cerebro. Eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Echa un vistazo al resto de vídeos del canal que seguro que encuentras algo que te interesa. Coméntame qué te ha parecido el vídeo y qué opinas sobre este tema. Sígueme en Instagram, que allí publico más contenido. Y además te aviso de cuando subo vídeos, ya que YouTube no te va a avisar de lo que yo vaya subiendo. Ya estoy yo para avisaros por allí. Y sobre todo, suscríbete, subo vídeos todos los domingos y no tienes que perdértelos. Nos vemos en el próximo vídeo y bienvenido al hogar de los sedientos.